Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Yo sé que ustedes ya tienen en la cabeza el título de este evangelio: la parábola de los viñadores. Sin embargo, realmente, a mí, que me gusta a veces cambiarle los títulos al evangelio por resaltar la idea principal que se revela en él, en este caso, me parece pensar que a veces nosotros somos como dueños, en vez de sentirnos verdaderamente administradores. Y esto nos pasa muy frecuentemente. Recuerdo la historia de un manager, es decir, de un administrador de un restaurante, y estaba pues muy contento con el trabajo. Realmente contentísimo, porque se sentía no solo a gusto haciendo lo que él verdaderamente quería y le agradaba, es decir, administrar, llevar un negocio, y no solo también llevar el negocio, sino en el mismo negocio, relacionarse con diversos tipos de personas. Por eso estaba muy contento. Tan contento estaba que en un determinado momento, tú sabes, a veces nos entran dificultades, pasamos por momentos de crisis, como por ejemplo el momento en que estamos viviendo. Y a lo mejor tú eres uno de esos también administradores de algún restaurante, o administrador de algún otro lugar. Pues este hombre, sintiéndose en ese momento de crisis económica, entonces empezó a pensar que podía llevarse cosas del restaurante. Total, tantas cosas ahí sucedían que el dueño no se daría cuenta. Y empezó a hacer las cosas a su manera. Un buen día estaban hablando el dueño y él sobre cómo iba el negocio, y en realidad no iba tan mal. Pero se le ocurrió decir al dueño una frase que se le quedó en el corazón de aquel hombre, de aquel administrador. Y dice: oye, pues el dueño se puede tomar la libertad de hacer lo que él quiera. Con sus cosas, pues él es el dueño y él tiene la libertad de hacer lo que quiera. Al administrador solo le toca tomar su responsabilidad. Al administrador solo le toca tomar su responsabilidad. Y aquella frase se fue como en el corazón de aquel administrador, metiendo y metiendo y metiendo, casi como un eco que en su conciencia iba sonando, y así permanecía sonando. Al administrador le toca solo tomar su responsabilidad. Pues en la parábola de hoy podemos decir lo mismo que Cristo nos llega a decir: al administrador le toca solo tomar su responsabilidad. Y agárrate,
agárrate, o agarrémonos, mejor dicho, porque no quiero como yo ponerme fuera de la jugada, y digo agarrémonos porque el Evangelio empieza diciéndonos que Jesucristo está hablando a los sacerdotes, me habla a mí, te habla a ti, está hablando a los ancianos, es decir, a la gente que tiene poder, que tiene don de mando, y no solo don de mando, sino tiene el mando, y dice también, estaban ahí los fariseos, es decir, los tres grupos de poder, los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Jesucristo les dirige esta parábola. También para nosotros se dirige Jesús, y a nosotros nos dice esta cosa maravillosa. Un hombre, y si quieres tú cambia la palabra hombre, Dios plantó una viña, la rodeó, cavó, construyó, la alquiló y se fue al extranjero de viaje. Aquí ya se ve la actividad y el amor de Dios. Como cuando nos entrega algo, no nos lo entrega así, cayéndose. Hay gente que alquila las casas y las casas están medio cayéndose, pero tú sabes que cuando tienes que alquilar algo, tiene que estar en condiciones, y tiene que estar la casa, si se trata de un alquiler de una casa, tiene que estar bien acondicionada. Y cualquier otro desperfecto o cosa que aparezca, le toca al dueño arreglarlo. Bueno, pues Papá Dios dice aquí que plantó una viña y la dejó bien preparadita. La rodeó con una cerca para evitar que cualquier ladrón viniera y robara, y no pudieras echar tú la culpa a que hay otros que vienen y te robaron y tú no tienes responsabilidad. No. Cavó un lagar, es decir, se trata de una viña, cavó el sitio donde la uva y todo el trabajo se va a hacer. Construyó una torre por si acaso para el vigilante, para que cualquier otra cosa que pudiera suceder así de improviso no sucediera, porque vigilante hay y torre también. La alquiló a algunos viñadores y se fue al extranjero. Ese viñador eres tú, soy yo. Es el sacerdote, es el escriba, es el anciano, cualquiera de nosotros. El Señor nos deja una viña y nos la deja como alquiler. Él es el dueño. Esto tenemos que tenerlo claro. Tu vida, tú la has recibido, es como tu viña. No puedes hacer con ella lo que quieras. Hay algunas personas que a veces dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero atente a las consecuencias. Porque lo que hagas con tu vida, tú solo pagarás. Si son cosas buenas, qué maravilla. Si no son buenas, qué tragedia. Qué hermoso, hijo mío, que consideres esto. Tú, yo y todos somos simplemente viñadores, simplemente administradores. Y hay veces que pasa el tiempo. Sí, hay veces que nuestra vida empieza a haber dificultades. Dime, cuando eras niño, ¿qué sentías? Pues que Papá Dios era lo más grande. Cuando empezaste a ser joven, ya como que te sentiste que tú podías y que ya no hace falta contar con Papá Dios. Aquí está la historia de nosotros, la historia de cualquiera de nosotros. Muchas veces es lo que pasa, ya nos sentimos grandotes, ya nos sentimos que nosotros solos podemos, y que por tanto lo que era para nosotros una tarea ser administrador, simplemente administrador, se empieza a convertir en una tentación. Queremos ser dueños. El dueño, como bien lo oíste al inicio, el dueño sí se puede tomar la libertad de hacer con su propiedad lo que él quiera, pero el dueño es Papá Dios. Tú eres un administrador. Y aunque tengas la tentación de sentirte como dueño, de sentirte como rey, de sentirte como amo de tu propia vida y querer hacer con ella lo que quieras, lo puedes hacer. Tú y yo podemos hacerlo, porque hasta en eso Papá Dios nos deja la libertad. Pero cada vez que tú obres como dueño, estás tomándote un papel que no te corresponde. Por eso va a llegar un momento, y ya está aquí, en cada instante ese momento es, que de repente te dice, a través de un mensajero, te dice Papá Dios, vengo a recoger la parte del fruto que me toca. Cada X tiempo alguien te pide cuentas. Ese puede ser el sacerdote, ese puede ser tu propio papá, esa puede ser tu propia conciencia, ese puede ser a lo mejor el hijo que tienes,
y que de vez en cuando te recuerda tus deberes, como aquel niño que le dijo un día a su papá: oye, papi, ahora que tú has llegado, nos has dado un beso a todos, pero no le has dado el beso a mami. ¿Estás peleado? Sí, ayer yo sé que peleaste con mi mami. Yo oí los gritos. Pero papi, dale el beso. ¿Ves cómo nuestros propios hijos nos recuerdan a veces nuestros propios deberes de una manera muy sencilla, muy transparente, muy filial también, muy cariñosa, muy tierna? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios a través de ese, vamos a llamarlo, criado, que es el que Dios envía a través de tu hijo? Otras veces a lo mejor el padre te recuerda las cosas en la misa, sí, en la homilía, y tú a veces dices que está tirando pedradas, y sin embargo lo único que está diciendo es el comentario del Evangelio, como el Evangelio de hoy, que vaya pedrada es, en ese sentido, porque está dirigiendo nuestro Señor el mensaje a los escribas, ancianos, sacerdotes, a ti también. Y de repente dice Jesús que envió a un mensajero, envía a otro, a otro, a otro, a otro. Y luego hay alguien a quien se le ocurre decir: matémoslo. Ya sabes que perro muerto se acabó la rabia. Y cuando se nos ocurre matar al perro y decimos que se acabó la rabia, es como el que dice: pues venga, matemos al propio hijo y así el heredero morirá y nosotros nos quedamos con la hacienda, nos quedamos con la viña. A veces así somos. Queremos ser dueños siendo simplemente administradores. Tomar el papel de dueños y la libertad de hacer con nuestra vida simplemente el capricho que queremos. Y nuestra vida es un regalo, es un don. Solo nos toca ser administradores. Y Papá Dios nos va a pedir la parte que le toca a Él. A mí muchas veces me hace pensar cada noche, cuando me voy a acostar, ese Salmo 50. Porque yo digo para mí: ¿por qué pido perdón al Señor? Y muchas cosas son por las que yo tengo que pedir cada día perdón a Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces, como te pasa a ti también, obramos como si fuéramos dueños en nuestra vida. Tomamos decisiones que son de dueño. Nos tomamos la libertad de hacer nuestro propio capricho. ¡Qué hermoso hacer siempre lo que Dios nos pide! ¡Cuánta paz! Es bien sencillo, hijo mío. ¿Cuánta paz produce en el alma de cada uno de nosotros hacer simplemente lo que Dios nos pide? Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, obrar como auténticos administradores, para que al final de la vida, el Señor no tenga que decir y preguntarse: ¿qué voy a hacer con estos viñadores? Por eso, cuando el Evangelio de hoy está terminando y dicen ahí los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, ¿qué hacer con Jesús? Quieren apoderarse de Él, pero no se apoderan de Él porque la multitud, las personas sencillas, sí creen en Jesús. Qué hermoso que tú y yo seamos personas sencillas, que creamos en Jesús, que nunca nos tomemos el puesto de dueños, que siempre seamos administradores. Esa frase que dicen por ahí las personas sencillas: mañana nos vemos, mañana vamos a hacer esto. Oye, yo quiero mañana a ver si podemos tener esto. Si Dios quiere, nos vemos, si Dios quiere. Y así se despiden de una manera sencilla: si Dios quiere. Porque están dejándole a Dios lo que a Dios le corresponde, ser dueño. Y Él sí se puede tomar la libertad de hacer con nosotros lo que Él quiera, pero a nosotros nos toca ser solo administradores, a ti y a mí. Y como administradores no nos toca más que tomar nuestra responsabilidad. Si te la tomas tú, en serio, tu propia responsabilidad de cada día es tu propio camino para que te salves, para que seas feliz, tú y yo. Amén.